No puede cruzar. ¡Deténgalo!, gritó un oficial de migración mientras 3 camionetas negras sin placas frenaban en seco frente al retén de la garita de San Isidro. El polvo se levantó como una nube densa bajo el cielo abrasador de Tijuana. Eran las 12:37 p.m., hora local, y el calor sobre el asfalto quemaba como si México mismo estuviera defendiendo su suelo. Del asiento trasero de la Suburban blindada bajó un hombre alto, de piel anaranjada y expresión desafiante. Donald Trump. Vestía traje azul marino sin corbata, y su cabello rubio platino brillaba bajo el sol. A su lado, un asesor joven intentaba cubrirlo con una sombrilla sudando más que él. «Esto es absurdo», masculló Trump en inglés mirando a su alrededor. «Estoy aquí para una visita de paz». Pero no había recibido invitación alguna, ningún protocolo, nada. La noticia de su cruce no fue comunicada a Cancillería ni al Instituto Nacional de Migración. Nada más había llegado. De la misma forma que llegaron antes muchas de sus órdenes, sin aviso, sin respeto, sin pedir permiso. A unos metros, un grupo de reporteros mexicanos grababa todo en vivo. Uno de ellos, Armando Cota, de Televisa, sostenía el micrófono con fuerza. No tenemos claro por qué el expresidente de Estados Unidos ha cruzado la frontera sin autorización diplomática. Fuentes indican que vino con intención de reunirse con empresarios en Baja California, pero todo esto parece una provocación, informaba, su voz temblando apenas por la tensión del momento. Entonces, una camioneta blanca del gobierno de México llegó al lugar. De ella descendió una figura imponente, reconocible al instante, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin trajes caros, sin comitiva excesiva, solo su guayabera blanca, su caminar pausado y su mirada firme. Lo acompañaban 2 elementos de la Guardia Nacional. El silencio se hizo espeso. «Señor Trump», dijo López Obrador sin elevar la voz, pero con un tono que atravesaba el aire como navaja. «Este no es el modo. Usted no puede simplemente irrumpir en nuestro país como si fuera suyo». Trump dio un paso adelante, confundido entre la arrogancia y la sorpresa. «Vine a ayudar, Andrés. Tu país está en crisis. Puedo invertir, traer soluciones reales. Ustedes necesitan liderazgo». «Aquí tenemos liderazgo», interrumpió AMLO. «Aquí respetamos la soberanía. No somos tu patio trasero». Las cámaras lo grababan todo. En cuestión de minutos, millones de mexicanos estaban viendo la transmisión en vivo. Las redes ardían. López Obrador se acercó sin miedo y señaló las camionetas. «Usted y su equipo deben regresar por donde vinieron. No están autorizados. No hay negociaciones hoy. No hay discursos. No hay cámaras que puedan justificar esta falta de respeto». Trump lo miró perplejo. «¿Me estás expulsando? Te estoy recordando que México no es tierra sin ley», respondió AMLO, ahora con un dejo de enojo contenido. «Aquí no entras sin invitación y mucho menos para imponer nada». En ese momento, uno de los elementos de la Guardia Nacional entregó a un asesor de Trump una hoja firmada. Era una orden de salida inmediata. Los minutos siguientes fueron de tensión extrema. Los escoltas de Trump discutían con oficiales, mientras los reporteros no sabían a quién enfocar. El rostro de Trump se endureció. Ya no había arrogancia, solo una mezcla extraña de impotencia y desconcierto. López Obrador no esperó más. Dio media vuelta y subió de nuevo a su camioneta. Antes de irse se detuvo, bajó el vidrio y dijo, sin mirar atrás, «Aquí no es tu tierra», y la camioneta arrancó. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier discurso. El regreso de Donald Trump a territorio estadounidense no fue silencioso. En cuanto cruzó de nuevo la frontera, un enjambre de periodistas lo esperaba del otro lado, con micrófonos estirados como lanzas. Algunos gritaban en inglés, otros en español, buscando una declaración, una reacción, algo que no fuera solo ese rostro frío y rígido que parecía negarse a aceptar la realidad. «Mr. Trump, ¿cómo responde a la expulsión del presidente López Obrador?», le gritó una periodista de CNN. Trump no respondió.
Solo subió a su camioneta y se hundió en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras el vehículo avanzaba hacia San Diego. Su silencio duró hasta llegar al hotel donde se hospedaría esa noche. Una suite en el último piso del Grand del Mar, rodeado de asesores nerviosos y llamadas sin parar. «Esto fue un error», gritó uno de los estrategas más cercanos. «¿Quién aprobó este viaje sin una agenda oficial? Nos acabamos de meter en un problema diplomático». Trump no lo miró. Seguía quieto, con la vista perdida. Finalmente habló, pero no a sus asesores. ¿Saben qué es lo más triste? No es que me haya echado, es que tenía razón. Todos se callaron. Nadie esperaba esa frase. Fui allá pensando que todavía tenía peso, que podía llegar a hablar y que iban a escucharme, pero ese hombre, ese tal López Obrador, me enfrentó como si no tuviera miedo de nada. Y lo peor es que no lo hizo con odio, lo hizo con dignidad. Los asesores se miraron entre sí confundidos. No estaban acostumbrados a ese tono. Trump siempre reaccionaba con ataque, con defensa. Pero esta vez había algo diferente, algo más humano, incluso vulnerable. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó otro, rompiendo el silencio. Trump se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia el sur, donde sabía que estaba México, aunque ya no podía verlo. «Voy a hablar con alguien allá, alguien que todavía me escucha». A casi 3.000 kilómetros al sur, en una pequeña casa de la colonia Roma Norte, en la Ciudad de México, una mujer de unos 60 años revisaba sus mensajes en un celular viejo. Su nombre era Clara Díaz. Había sido traductora en la embajada de EEEUUU durante más de 30 años. Pero más que eso, había sido amiga, aunque secreta, de Donald Trump durante mucho tiempo, desde antes de que fuera presidente. Su relación no era pública. Habían trabajado juntos en reuniones delicadas, en momentos en que necesitaba a alguien que hablara perfecto inglés y entendiera las sutilezas del poder. Ella le había enseñado más de México que cualquier asesor. Y a veces, en medio del caos, él escuchaba. Cuando vio el mensaje en su bandeja de entrada, se quedó inmóvil. «Clara, necesito entender, no lo que pasó hoy, lo que soy ahora para México». Suspiró profundamente. Lo conocía lo suficiente para saber que algo había cambiado. No se disculpaba, no pedía ayuda, pero ese mensaje no era de Trump el político. Era del hombre que de vez en cuando se preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Clara respondió con una sola frase. «No puedes entender a México desde arriba, Donald, solo desde abajo». Al día siguiente, en el noticiero de las 6, las imágenes del incidente en la frontera seguían ocupando todos los espacios. Las redes en México celebran lo que muchos consideran un acto de dignidad nacional, dijo la presentadora. Sin embargo, algunos analistas cuestionan si este acto provocará consecuencias económicas o diplomáticas. En la calle, la reacción era distinta. En los puestos de tacos, en las esquinas, en los taxis, la gente hablaba de lo mismo. Por fin alguien se le paró enfrente, ¿no?, decía un comerciante del mercado de Medellín. López Obrador no se dejó, y sin gritos, nomás con la pura presencia, respondía otro. Pero entre todos hubo una voz que llamó la atención, la de Javier, un joven de 26 años que vivía en Tijuana y había filmado parte del incidente con su celular. «Yo estuve ahí, y sí, AMLO se lo echó con todo. Pero les voy a decir algo. Vi a Trump después de eso, caminando hacia su camioneta. No estaba enojado, estaba confundido, como si algo le doliera de verdad. Esa misma noche, en su suite, Trump volvió a abrir el celular. Miró el mensaje de Clara una y otra vez. Desde abajo, suspiró. «Tal vez es hora de escuchar de verdad», murmuró. La Ciudad de México amaneció gris, con una llovizna tenue que empapaba los techos de lámina y las banquetas resbalosas. Clara Díaz caminaba por la colonia Doctores, donde solía ir cada semana a visitar a su hermana enferma. El mensaje de Trump aún resonaba en su cabeza. ¿Qué soy ahora para México? Era una pregunta pesada,
como si el hombre más egocéntrico que había conocido empezara por primera vez a mirar hacia afuera de sí mismo. Cuando llegó al pequeño departamento, su hermana dormía. Clara se sentó a su lado, prendió la televisión vieja y sintonizó el canal de noticias. Ahí estaba de nuevo, la imagen congelada del momento exacto en que López Obrador le decía a Trump: «Aquí no es tu tierra». En una cafetería del centro histórico, no muy lejos de Palacio Nacional, un hombre de voz firme y mirada serena leía el periódico. Se llamaba Raúl Ortega, ex embajador de México en Washington. Había renunciado durante la presidencia de Trump, incapaz de soportar las humillaciones, las amenazas de muro y los insultos a los migrantes. Pero hoy no leía con rabia, leía con curiosidad. «Lo que está pasando no es político, es personal», murmuró mientras doblaba el diario y se preparaba para una llamada que no esperaba. Mientras tanto, en San Diego, Trump se encontraba solo en la terraza del hotel. Frente a él, el horizonte del Pacífico. A su lado, un café casi frío y un iPad lleno de artículos y videos sobre su fallido intento de entrar a México. «Expulsado», repitió en voz baja leyendo los titulares. Sus asesores querían que diera una conferencia para limpiar su imagen. Que dijera que todo fue parte de una misión exploratoria, que culpara a López Obrador de actuar sin diplomacia. Pero Trump no decía nada. Por primera vez, no tenía un enemigo claro al cual señalar. Sacó su celular y volvió a escribirle a Clara. «Desde abajo, ¿dónde empiezo?». Ella tardó en responder, pero cuando lo hizo, fue directo. «Ve a donde nunca fuiste. Mira a los que nunca viste. Y escucha sin hablar». Trump se quedó viendo esas palabras como si fueran un código que no entendía. Sin embargo, algo en él lo empujó a actuar. Esa misma tarde, tomó un vuelo privado hacia El Paso, Texas. Desde ahí, planeaba cruzar a Ciudad Juárez, pero esta vez de manera legal. Sin escoltas, sin cámaras, solo un traductor, un chofer local y la intención de ver desde abajo. La noticia no tardó en filtrarse. Un exagente de migración vio su nombre en la lista de entrada en el sistema y lo compartió con un periodista local. En cuestión de horas, la ciudad entera lo sabía. Donald Trump en Juárez, pero ahora sí con permiso. Aún así no fue recibido con protestas ni con banderas, solo miradas largas, desconfiadas. La gente lo reconocía, pero no se acercaba. No sabían si era una provocación, un show político o un intento real de enmendar algo. Esa noche, Trump caminó por la calle 16 de septiembre, acompañado solo de su traductor. Vio los puestos de tacos, las tiendas cerradas con rejas oxidadas, los niños jugando con botellas vacías. Nadie lo saludó, nadie lo insultó, solo lo miraban pasar como a un fantasma. En una esquina se detuvo frente a un mural pintado en una pared vieja. Mostraba a una madre abrazando a su hijo, mientras de fondo aparecía una patrulla migratoria. El mensaje decía: «Aquí nacimos, aquí luchamos, aquí nos quedamos». Trump respiró hondo. «Nunca vi esto antes», murmuró. «Nunca lo quiso ver», respondió el traductor. Esa misma noche, Clara recibió una última foto. No tenía texto. Solo una imagen de Trump parado frente al mural. Solo, bajo una farola amarilla. Ella apagó el celular y miró por la ventana. «Ahora empieza a entender», dijo para sí misma. El día siguiente amaneció cálido en Ciudad Juárez. El sol comenzaba a calentar los muros despintados y las banquetas de concreto cuarteado. Trump, esta vez con una gorra y ropa informal, caminaba por el barrio de Anapra, una de las zonas más humildes de la ciudad. Nadie sabía con certeza qué buscaba, ni siquiera él. «Dice que quiere ver la vida real», le tradujo su acompañante al señor que los miraba desde la entrada de un taller mecánico. Don Mateo, hombre de barba blanca y manos manchadas de grasa, lo observó sin moverse. No se sorprendió, no lo invitó a pasar, solo lo miró con ojos cansados. ¿Y por qué ahora si nunca le importó antes? Trump frunció el ceño. No entendía, pero el tono de Mateo cruzaba cualquier idioma. «Solo quiero escuchar»,
dijo Trump finalmente, con torpeza pero sin sarcasmo. Mateo dudó un segundo. Luego se limpió las manos con un trapo mugroso y se hizo a un lado. Pase pues. Pero aquí no se viene a hablar bonito. Aquí se trabaja. El interior del taller olía a aceite quemado, metal viejo y polvo. Había un Chevy desarmado, un estéreo sonando corridos viejos a bajo volumen y un par de jóvenes trabajando en silencio. Este es Pedro, mi hijo. Y ese flaco de allá es Luis, un chavo que cruzó la frontera a pie 3 veces y aún así regresó. Aquí nadie es criminal, aunque allá digan lo contrario. Trump asintió. No dijo nada. Se acercó a la mesa donde Pedro armaba un carburador. ¿Qué es eso?, preguntó, genuinamente curioso. Pedro lo miró sin emoción. Algo que ya casi no se usa, pero que aquí aún se repara porque la gente no tiene para carros nuevos. Trump intentó entender. Tocó una de las piezas, notando lo áspero del metal. Nunca había estado en un lugar así. Nunca había hablado con alguien como Pedro, que lo miraba sin miedo, sin respeto, pero tampoco con odio, solo con realismo. ¿Qué piensas de mí?, preguntó de pronto. Luis se rió desde el fondo. ¿De verdad quieres saber? Trump asintió. Pues la neta, pensamos que usted nos odia, que nos ve como problema, no como personas. Como si viniéramos a quitarle algo, cuando muchos solo buscamos sobrevivir. El silencio que siguió fue incómodo pero honesto. Nunca pensé en eso así, dijo Trump, más para sí que para los demás. Mateo se cruzó de brazos, aún sin confiar. Ustedes allá arriba hablan de muros. Nosotros hablamos de comida, de renta, de cómo llegar vivos al siguiente lunes. No vivimos en el mismo país, aunque estemos al lado. Trump se sentó en una caja de herramientas. Yo construía edificios, dijo, como si eso le diera una forma de conectarse. Pensaba que si algo no funcionaba, se tiraba y se hacía de nuevo. Mateo lo interrumpió. Aquí no podemos darnos ese lujo. Aquí lo que se rompe, se remienda, aunque quede chueco. Después de un rato, Pedro le ofreció una Coca-Cola tibia. Trump la aceptó. Se quedó ahí sentado, observando cómo trabajaban, cómo se hablaban entre ellos, cómo arreglaban las piezas como si arreglaran el mundo con sus manos. ¿Por qué me dejaron entrar?, preguntó. Mateo lo pensó un segundo. Porque el que pregunta con humildad merece respuesta, aunque haya llegado tarde. Al salir del taller, Trump se detuvo en la calle. Miró a su alrededor. Las casas de concreto sin pintar, los postes llenos de cables torcidos, los niños jugando con una llanta vieja. Tomó una foto. ¿Para qué es eso?, preguntó Luis desde la puerta. Para recordarme que no todo se ve desde arriba, respondió Trump. En Ciudad de México, Clara abrió su periódico de confianza. En la portada una foto inesperada. Trump, sentado en un taller de barrio, tomando una Coca-Cola y escuchando. El titular, Del poder al piso, Trump recorre Juárez desde abajo. Ella sonrió levemente. No era redención, no aún, pero era un inicio. La cafetería estaba casi vacía. Solo una señora mayor leía un libro junto a la ventana y un par de estudiantes discutían algo sobre filosofía en una esquina. Era mediodía en Ciudad Juárez y el calor comenzaba a colarse entre las rendijas del techo. Trump había pedido estar ahí, sin cámaras, sin discursos, solo él, su traductor y un periodista local llamado Sofía Velarde. Sofía no era famosa, pero era conocida por su rigor, su voz clara y sus preguntas sin adornos. Cuando recibió el mensaje de que Donald Trump quería hablar con ella, pensó que era una broma. Pero ahí estaba él, sentado frente a ella, tomando café sin azúcar y con una mirada menos endurecida que de costumbre. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, abriendo su libreta. Trump la miró. No sonrió. No se acomodó en su silla como solía hacerlo en sus entrevistas en Nueva York. Porque por primera vez, creo que no sé nada. Sofía lo miró con escepticismo. No sabía que México no era su tierra. No, sabía que no era mía. Pero nunca entendí por qué me resistían tanto. Pensaba que era solo política. Hoy creo que es algo más profundo. Sofía tomó nota, sin levantar la vista. ¿Qué vio en Juárez? Gente, no cifras,
no amenazas, no ilegales. Gente que vive, que repara lo que se rompe, que no me teme, pero tampoco me admira. Sofía dejó de escribir por un momento. ¿Y eso le incomoda? Sí, admitió Trump, porque toda mi vida dependí de ser escuchado, temido, seguido. Aquí, por primera vez, sentí que solo era uno más, un visitante. La entrevista duró 1 hora. Hablaron de todo: migración, racismo, poder, orgullo, fracaso. Sofía no se contuvo. ¿Alguna vez pensó en lo que sintieron los niños separados de sus padres en la frontera? Trump bajó la mirada. No de verdad. Sabía que era duro, pero verlo en los ojos de un niño en la calle, eso fue distinto. Sofía le mostró una foto. Una niña abrazando una manta en un centro de detención de El Paso. Ella se llama Yaretsi. Su mamá fue deportada. Ella pasó 6 meses sola, llorando por las noches. Trump se quedó en silencio. Lo siento, dijo finalmente. No fue una disculpa pública. No fue parte de una estrategia. Fue un susurro, casi roto, en una cafetería modesta de un barrio olvidado. Horas después, el video de la entrevista fue subido a la cuenta personal de Sofía. No pasó por televisoras. No fue editado. No tuvo música ni efectos. Solo la conversación cruda, íntima, entre un expresidente y una periodista. La respuesta fue inmediata. En México, algunos lo llamaron show barato. Otros lo vieron como una señal de humanidad. En Estados Unidos, sus aliados lo acusaron de debilidad, sus detractores de cinismo. Pero en las calles de Juárez, algo se movió. Don Mateo, el mecánico, lo vio en su celular. Pedro lo compartió en su grupo de WhatsApp. Clara lo recibió por mensaje de un sobrino que nunca hablaba de política. Todos coincidieron en algo. No era perdón, no era olvido, pero era un gesto. Y los gestos, cuando son sinceros, abren grietas en los muros más gruesos. Esa noche, Trump salió a caminar solo por el malecón junto al río Bravo. Nadie lo reconoció, o si lo hicieron, nadie dijo nada. El agua fluía lenta, silenciosa, entre dos países que aún se miraban con recelo. ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz baja. No tenía respuesta, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió la urgencia de tener una. En Ciudad de México, Clara caminaba por el Zócalo. Llevaba años sin pasar por ahí, pero algo la impulsó a hacerlo. Al ver la bandera ondeando en lo alto, recordó las palabras de su madre. México no es grande por su gobierno, es grande por su gente. Sacó su celular y escribió a Trump. Los muros no caen con discursos, caen con pasos. Él leyó el mensaje bajo la luz naranja de un farol y por primera vez en años respondió con algo más que palabras. Caminó. En una oficina humilde dentro de una escuela secundaria técnica en Iztapalapa, el maestro Ernesto guardaba con cuidado una hoja arrugada en su escritorio. No era una tarea ni una calificación. Era una carta escrita por una de sus alumnas más brillantes, Camila López, de 15 años. La había redactado 3 años antes, durante la pandemia, como parte de un ejercicio de expresión libre. El destinatario era inusual: Donald Trump. Señor Trump, usted no me conoce y probablemente nunca me escuche, pero quiero decirle algo. Yo nací en México. Mis papás cruzaron la frontera una vez, pero regresaron. Allá no los querían. Aquí tampoco es fácil, pero al menos no somos invisibles. Usted hablaba de nosotros como si fuéramos basura. ¿Sabe lo que duele eso en el corazón de una niña? Yo no soy una amenaza. Yo quiero ser doctora, yo quiero ayudar. Ojalá un día baje de su torre y nos vea. De verdad, no con rabia, con ojos humanos. Ernesto nunca envió esa carta. Pensó que nadie la leería. Pero esa semana, después de ver la entrevista de Trump con Sofía Velarde, decidió hacer algo. Escaneó la carta, le tomó una foto a Camila, ahora de 18, estudiando enfermería, y la envió a través del correo de contacto del canal de Sofía. No esperaba respuesta, pero la respuesta llegó. Trump la leyó en silencio, sentado en el aeropuerto de Ciudad Juárez, esperando su vuelo de regreso a la capital.
había decidido no volver directamente a Estados Unidos. Sentía que su viaje aún no terminaba. Esto, dijo mientras pasaba el dedo por la pantalla. Esto sí que es fuerte. Clara, del otro lado del teléfono, le respondió con suavidad. Te lo dije, México no grita. México escribe, México resiste. Trump pidió imprimir la carta. La dobló con cuidado y la guardó en su chaqueta. Nadie supo por qué. Horas más tarde, llegó a la Ciudad de México y se hospedó en un pequeño hotel boutique en Coyoacán. Nada lujoso. Nadie lo esperaba allí. Salió a caminar por las calles empedradas, mirando los murales, los cafés, los árboles viejos. Se sentó en una banca frente al jardín centenario y vio pasar a los niños en bicicleta, a los músicos callejeros, a los vendedores de globos. Nadie lo reconocía. O tal vez sí, pero nadie lo interrumpía. La carta seguía en su bolsillo. La sacó y la leyó de nuevo. Esta vez, en voz alta. Yo no soy una amenaza. Yo quiero ser doctora, repitió. Una mujer mayor se sentó a su lado sin saber quién era. Lo escuchó murmurar y le sonrió con gentileza. ¿Está practicando un discurso?, preguntó. Trump sonrió débilmente. No. Estoy tratando de entender algo que debería haber entendido hace mucho. Ella no respondió. Solo miró al cielo, como si supiera que hay cosas que no necesitan explicarse. Mientras tanto, Sofía Velarde recibía miles de mensajes tras la publicación de su entrevista, pero uno en especial la sorprendió. Venía del equipo de Clara Díaz. Él quiere reunirse con Camila, sin cámaras, sin prensa, solo para escucharla. Si ella acepta, él irá. Sofía dudó. Era buena idea. ¿Podía esa joven hablar frente a alguien que había representado tanto dolor para tantos? Llamó a Camila, que ya conocía la historia. ¿Qué opinas?, le preguntó. Camila no tardó en responder. Si él quiere escuchar, yo tengo algo que decir. 2 días después, en una biblioteca pública del centro de Tlalpan, Camila entró con paso firme. Vestía uniforme blanco de estudiante de enfermería. En sus manos llevaba una carpeta con recortes de periódico, dibujos de niños migrantes y un sobre amarillo con otra carta. Trump ya estaba ahí, de pie, esperando. Se saludaron sin cámaras, sin testigos, solo con un apretón de manos sincero. ¿Por qué escribió esa carta?, preguntó él. Porque sentí que nadie nos veía, respondió ella. Y usted tenía la voz más fuerte del mundo, pero no la usó para ayudarnos, la usó para callarnos. Trump bajó la vista. Escuchó, no interrumpió, no justificó. Camila sacó la nueva carta. No es un reproche, es una invitación a hacer algo más útil con lo que le queda de poder. Él la tomó con respeto. La guardó sin abrirla. Gracias, dijo simplemente. Ella asintió. Gracias por venir. Era domingo por la mañana y el zócalo capitalino hervía de vida. Familias paseaban con sus hijos, vendedores ambulantes ofrecían nieves de limón y chamoy, y los mariachis competían por la atención de los turistas. Nadie lo sabía aún, pero esa mañana estaba a punto de convertirse en un momento histórico. Desde el balcón del Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador observaba el movimiento del pueblo. No era un acto oficial, no había discurso preparado. Solo estaba ahí, como solía hacerlo algunos domingos, recordando por qué había llegado al poder, por la gente de abajo. Un asistente se acercó nervioso. Señor presidente, él está aquí. AMLO no se sorprendió. Solo respiró profundo. ¿Quiere verlo? ¿Quiere escuchar? No pidió prensa, solo pidió su tiempo. López Obrador dudó un instante. Luego hizo una seña con la mano. Está bien, que suba. Trump entró al recinto con pasos firmes pero contenido. Ya no llevaba traje. Vestía una guayabera blanca que le regaló un artesano en Oaxaca días atrás. En la mano aún guardaba la carta de Camila, doblada y un poco gastada de tanto sacarla y volverla a guardar. No hubo cámaras, no hubo flashes. Solo 2 hombres, tan distintos como posibles, parados frente a frente. Señor presidente, dijo Trump,
en un español imperfecto pero claro. «Señor Trump», respondió AMLO, sin extender la mano aún. «¿Viene a disculparse o a comprender?» «A ambas», respondió sin dudar. AMLO se mantuvo en silencio por unos segundos. Luego lo invitó a caminar hacia el balcón. Desde ahí veían el corazón del país, la gente, la bandera, los colores. «Cuando me expulsó, dijo algo que no he olvidado», empezó Trump. Dijo: «Aquí no es tu tierra». En ese momento lo tomé como un rechazo. Hoy lo entiendo como un límite justo. AMLO no lo miraba. Observaba al pueblo. «No es personal, señor Trump, es soberanía. Usted no vino a México, vino a imponer. Y México, aunque pobre, tiene dignidad». «Lo sé ahora», asintió Trump. «Pero no vine a justificarme. Vine a preguntar si aún hay algo que pueda construir». López Obrador giró levemente el rostro. «Usted construía muros. Hoy quiero construir puentes». El presidente lo miró fijamente por primera vez. «¿Por qué?». Trump sacó la carta de Camila. «Porque esto pesa más que cualquier muro que haya imaginado». AMLO asintió lentamente. «Entonces, no empiece desde aquí arriba. Empiece donde lo necesitan». Horas más tarde, en una conferencia de prensa informal, López Obrador apareció frente a los medios. Nadie sabía lo que iba a anunciar. «Hoy recibí a un hombre que ya no es presidente, pero que todavía carga con los errores de ese cargo. No vine a perdonarlo, ni él vino a justificarse. Hablamos como dos hombres que representan a millones, pero que entienden que antes de mandar hay que escuchar». Los reporteros se enloquecieron. Las preguntas llovieron, pero él no respondió más. Trump no dio declaraciones. Solo se retiró en silencio, caminando por la calle Moneda entre los gritos de los curiosos. Esta vez nadie lo protegía, nadie lo rodeaba, solo lo seguían las miradas. Un niño lo reconoció, le gritó desde la banqueta: «Oye, tú eras el que quería el muro». Trump se detuvo, lo miró, sonrió levemente. «Ya no», dijo en voz baja, pero suficiente para que el niño lo oyera. Esa noche, en un cuarto pequeño de hotel en Xochimilco, Clara escribió en su cuaderno como lo hacía cada noche: «Hoy vi el poder acercarse al suelo. No sé si basta, no sé si cambia todo, pero sé que hay algo distinto en el aire». Trump, en el cuarto de al lado, abría la carta de Camila por última vez. Releyó cada línea como si fueran instrucciones para una vida nueva. Tomó su celular y escribió un mensaje. No a Clara, no a Sofía, no a Camila. Lo publicó en su propia cuenta. «Hoy no vine a hablar, vine a escuchar». Y México me respondió con silencio, pero un silencio lleno de verdad. «Gracias por mostrarme lo que no quise ver». El mensaje se volvió viral, pero él no revisó los likes, solo cerró el celular y apagó la luz. Una semana después, el sol comenzaba a subir sobre las montañas de Chiapas. En una comunidad rural llamada San Pedro Chenaló, alejada del ruido y los reflectores, los niños corrían por los campos mientras sus madres preparaban tortillas al comal. Nadie imaginaba que ese día llegaría alguien que una vez había definido con desprecio a su país. Donald Trump bajó de una camioneta vieja, sin guardaespaldas, sin protocolo. Vestía pantalones de mezclilla, botas polvorientas y una camisa de lino arrugada. A su lado caminaba Clara Díaz, que lo había acompañado desde la Ciudad de México. A ella sí la respetaban todos. Su voz era conocida entre las comunidades indígenas por años de trabajo silencioso y comprometido. «¿Por qué aquí?», le preguntó Clara. Trump miró el paisaje verde, húmedo, denso. «Porque aquí es donde empieza lo que nunca vi». Caminaron hasta una pequeña escuela. Allí los esperaba Mateo, un joven maestro que había visto su entrevista con Sofía y se ofreció como anfitrión. No confiaba del todo, pero decidió dar el beneficio de la duda. Así eran ellos, heridos, pero generosos. Mateo lo recibió con una mano firme. «Aquí no tenemos inglés, señor Trump, pero sí tenemos ojos que ven y oídos que escuchan». Trump asintió. No pidió traductor, solo observó. Durante horas, escuchó a campesinos contarle cómo sobreviven con menos de 100 pesos diarios.
Vio a niños escribir en pizarras de cartón porque no tienen cuadernos. Caminó por senderos donde el agua potable llega cada 3 días. Nadie le pidió nada. Nadie lo aduló, solo hablaron. Cuando le ofrecieron comer, aceptó sin ceremonia: frijoles, tortillas y agua de Jamaica. En la sobremesa, una niña se acercó tímidamente. Tenía unos 10 años. Le entregó una flor amarilla envuelta en papel periódico. «Para que vea bonito, aunque venga de lejos», dijo, sin saber bien quién era él. Trump tomó la flor con ambas manos. No dijo nada. Solo sintió un nudo en la garganta. Esa noche, bajo las estrellas del sur de México, Clara y Trump hablaron junto al fuego. Nadie más. Solo el crujir de la leña y el canto de los grillos. «¿Sabes qué me dijeron hoy?», dijo Trump. «Que los que no conocen la tierra no pueden hablar del pueblo, y yo hablé demasiado». «Sí», respondió Clara, «pero hoy por fin caminaste sin aplastar». Hubo silencio. «¿Y ahora qué haces con todo esto?». Trump tardó en responder. «Vuelvo, pero no igual». Un mes después, ya en suelo estadounidense, Trump reapareció en un evento inesperado. No fue en Washington, ni en Nueva York, ni en Florida. Fue en El Paso, Texas, frente a una audiencia mixta de migrantes, activistas, trabajadores fronterizos y periodistas. Subió al estrado sin aplausos, sin banda de música, solo con un folder en la mano. «Hoy no vengo a hablar como candidato, ni como empresario, ni siquiera como expresidente. Vengo como alguien que vio lo que nunca quiso mirar». Abrió el folder, sacó la carta de Camila, la leyó en voz alta, palabra por palabra. «Yo no soy una amenaza, yo quiero ser doctora». Y luego dijo: «México no es un enemigo, es un espejo. Uno que me mostró lo que era y lo que no fui capaz de ver». Hizo una pausa, luego levantó la vista. «No me interesa que me crean. Me interesa que, si alguna vez vuelvo a tener poder, lo use para reparar y no dividir». Ese día no cambió el mundo, no borró lo que pasó, pero algo se movió, una grieta pequeña en el muro de la desconfianza. En Ciudad de México, Camila vio el discurso desde su cuarto. Cerró la laptop y sonrió. En Juárez, don Mateo apagó su televisor y volvió al taller sin decir palabra, pero con la mirada distinta. En Iztapalapa, el maestro Ernesto enmarcó la primera carta y la colgó en su aula con un letrero. «Una voz también puede cambiar al que no escucha». Y en San Pedro Chenaló, la niña de la flor corrió por el campo, sin saber que su gesto había viajado más lejos que cualquier avión. Porque hay historias que no terminan con aplausos ni portadas, terminan en silencio, en respeto, en pasos firmes aunque sean lentos, y en la tierra, esa tierra que, aunque no sea tuya, te enseña a merecerla. Un mes había pasado desde que Donald Trump dejó México. La atención mediática ya se había desviado a otros temas, nuevas polémicas, nuevas elecciones, nuevas crisis. Así es el ritmo del mundo, rápido, insaciable, impaciente. Pero en algunos rincones, la historia aún respiraba. En la colonia Narvarte, Clara Díaz tomaba café con Sofía Velarde. Era la primera vez que se veían en persona después de todo. Dos mujeres distintas, de generaciones opuestas, pero con una causa compartida: hacer que las voces pequeñas fueran escuchadas. «¿Crees que fue real?», preguntó Sofía mirando la taza humeante. Clara tardó en responder. «Lo real no siempre se mide por cuánto dura, sino por cuánto toca. Y él fue tocado. Eso no significa que cambió para siempre, pero significa que cambió por dentro, al menos un poco». Sofía asintió. Lo entendía. Como periodista, sabía que la transformación no siempre es visible. A veces es una semilla que tarda en brotar. En El Paso, Texas, Trump caminaba solo por un parque. Llevaba la misma gorra vieja que usó en Juárez. Ya no salía con el mismo séquito. Había aprendido, en su forma particular, que el poder más ruidoso puede ser también el más sordo. Sacó de su chaqueta una hoja doblada. Era la carta de Camila, ahora marcada por las dobleces, las huellas de sus dedos y el tiempo. La leyó otra vez.
Ojalá un día baje de su torre y nos vea, susurró. Miró alrededor. Un grupo de niños jugaba fútbol en la tierra. Gritaban, reían, caían y se levantaban. Nadie lo miraba, y por primera vez eso no le molestó. En Ciudad de México, Camila dio una conferencia en su escuela. Le habían pedido que hablara sobre empatía en contextos sociales difíciles. No mencionó a Trump, no habló de su carta. Solo dijo esto: a veces los que creemos que son nuestros enemigos en realidad están perdidos. No hay que justificarlos, pero tampoco hay que cerrar la puerta cuando llaman de verdad. Su maestra la abrazó al final. Estás curando desde ahora, sin bata ni hospital. En San Pedro Chenaló, la niña de la flor miraba el cielo sentada junto a su abuela. ¿Tú crees que ese señor va a volver?, preguntó. La abuela sonrió sin apuro. Tal vez no, pero ya sabe que existes, y eso, mija, ya es bastante. Don Mateo volvió a su taller. Pedro y Luis seguían ahí, trabajando entre motores viejos y música norteña. En un rincón, junto a la caja de herramientas, Mateo había puesto una pequeña foto. Trump con la Coca-Cola en mano, sentado entre ellos. ¿Y eso?, preguntó Luis, burlón. Para recordar que hasta el más pesado puede sentarse derecho si aprende a mirar. Rieron los tres. En Washington, alguien en un despacho importante pidió revisar el itinerario de campaña de Trump. ¿Visitas a México de nuevo? No, respondió él. Entonces, Trump los miró con calma. Voy a los barrios latinos aquí, a las cocinas, a las iglesias, a los talleres, a escuchar antes de hablar. Los asesores se quedaron en silencio. Lo que queda en el camino no siempre es concreto. A veces lo que queda es invisible, el eco de una conversación, una carta olvidada en un cajón, una mirada que ya no juzga igual. México no olvidó, pero tampoco cerró la puerta por completo, porque esta tierra no es de quien llega gritando, sino de quien se detiene a escuchar. Y a veces basta una pausa para que algo cambie, aunque sea lento, aunque sea pequeño, aunque nadie lo vea. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que los poderosos pueden cambiar de verdad? Gracias por acompañarnos hasta el final.